cómo vas con el proceso del curso, de las actividades que has realizado hasta el momento. Bueno, señor, voy bien, gracias a Dios. Tengo todo el día, todo aprobado y ya todo está calificado también. Bueno, me parece muy bien. Y vamos a empezar con el programa. Estamos, ya voy a abrir la presentación que vamos a realizar en el día de hoy. Y ya pues ya nos quedan dos esta semanita y la próxima semana con respecto a las actividades programadas, ¿verdad? Entonces, en este momento voy a compartir pantalla con respecto a la temática y a la explicación de lo que vamos a realizar para esta semana, ¿verdad? Entonces, para esta semana, pues vamos a estar trabajando, esta es la ficha, vamos a estar trabajando pues lo que es un ensayo, ¿verdad? Como sabemos, un ensayo es un escrito sobre un tema en específico, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Qué vamos a hacer para esta semana? Ustedes van a hablar un poco de una situación, problema, de una situación, conflicto que ustedes hayan tenido en su ámbito laboral o formativo, ¿verdad? Enfocándose más que todo en esa situación de conflicto de interés en alguna de las etapas de su proceso laboral o académico, donde se exponga de forma argumentativa la situación y los procesos que pudieron involucrarse, exponiendo las afectaciones que se generan en el campo laboral o académico, debido a los conflictos de intereses. Quisiera saber si tú en este momento has tenido alguna eh, situación, conflicto, tanto en el campo laboral o en el campo formativo. Bueno, señor, algo que yo pueda identificar como tal de conflicto, pues no. O algo que te haya sucedido y que tú hayas dicho esto. Que tú hayas dicho, buenas tardes, Isaac. Entonces, es eso, que ustedes puedan decirme sobre una situación, problema o una situación donde ustedes puedan decir que hayan generado situación, conflicto, tanto en el ámbito laboral o formativo. Eso es lo que ustedes van a hablar y van a escribir sobre ese ensayo. Ahora, quiero saber qué tanto saben y qué tanto conocen ustedes sobre qué es un ensayo. Entonces, vamos a mostrarles un poco. Voy a compartir pantalla. Ella es Úrsula Corberó, una actriz que alcanzó la fama mundial gracias a la serie La Casa de Papel. Por eso fue... El ensayo es un tipo de texto argumentativo que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Suele caracterizarse por tener una extensión variada y un tono reflexivo o crítico respecto al tema abordado. Su finalidad es exponer los resultados de una investigación sobre un tema particular sustentado en una tesis o punto de vista que deberá defenderse con argumentos nacidos de dicha investigación. Todo ensayo suele tener la siguiente estructura. Un título,
que deberá estar relacionado con el tema que trataremos. Debe ser original y llamar la atención del lector. Una introducción, donde se define el tema a tratar. Es necesario en lo posible citas textuales o se exponga de manera clara la definición del tema. Luego se va a proponer una tesis, que es la afirmación que deberemos defender a lo largo del ensayo. Tenemos además un cuerpo. Aquí se exponen los argumentos que defenderán nuestra tesis. Para ello debemos investigar sobre el tema y citar oportunamente información significativa sobre el tema o aquella que haga más fuerte nuestra tesis. Todo ello debe llevar a una conclusión. Aquí se redacta a manera de resumen todo lo expuesto y se reafirma la tesis. Se puede plantear además soluciones si es que nuestro ensayo está abordando un problema de la realidad. Por último, tenemos una bibliografía o referencias bibliográficas. Aquí se escribirán las fuentes utilizadas para nuestro ensayo. Las fuentes son los lugares de donde hemos extraído la información significativa que nos ayudará a construir los argumentos para defender nuestra tesis de nuestro ensayo. ¿Y cómo citar una fuente? En primer lugar, debemos investigar nuestro tema. Luego, se debe seleccionar la información relevante. Una información relevante es aquella que nos permite defender nuestra tesis, es decir, le da significatividad, fuerza y relevancia a nuestros argumentos. Se recomienda que una cita tenga como máximo 3 líneas. Si esta posee más, se deberá elaborar una paráfrasis, es decir, resumir con nuestras propias palabras lo dicho en la cita. Las citas siempre van entre comillas y luego deben comentarse para no caer en el simple copiar y pegar. Veamos el siguiente ejemplo de cita. Marco Aurelio de Negri, en su artículo Los tres mordientes, nos dice que el cerebro tiende más bien a la dispersión y busca siempre estímulos para entretenerse, distraerse y complacerse, pero no para concentrarse ni percatarse. Como vemos, de Negri plantea que la concentración no es una cualidad del cerebro, sino todo lo contrario. Es por esta razón que nos cuesta hoy en día profundizar en la complejidad de las ideas, pues vivimos rodeados de infinidad de estímulos que distraen a nuestro cerebro y no nos permiten profundizar en un punto, es decir, concentrarnos. Muy bien, analicemos este ejemplo de cita. Primero, hemos citado al autor Marco Aurelio de Negri, al título de su artículo, Los tres mordientes. Y lo que está resaltado es la cita. Pero una cita no solamente se escribe porque sí, debe ser siempre acompañada de un comentario, de un desarrollo de la idea o las ideas que nos ofrecen las citas. Por ello, vemos en esta parte que existe un desarrollo o comentario respecto de la cita que se ha utilizado en este párrafo. Como recomendación, se sugiere que cada vez que se cite a un autor, se desarrollen sus ideas utilizando nuestra capacidad argumentativa. Adicionalmente, al final de nuestro ensayo, deberemos citar las fuentes de donde se ha extraído cada una de las citas para nuestra investigación. A este apartado lo llamaremos bibliografía. Veamos un ejemplo de la cita anterior. ¿Cómo deberíamos escribir correctamente la bibliografía del artículo citado? Sería de esta manera. De Negri, que es el apellido, Marco Aurelio, que son los nombres, el año de publicación, 2016, el nombre del artículo, Los tres mordientes, y la fuente de donde se ha extraído, en este caso, Diario El Comercio. Autor, año de publicación del artículo, título del artículo y la fuente. No olvidemos que podemos citar cualquier tipo de fuente, ya sea de un libro, artículo, página web, etc. Lo que se recomienda es que esta cita sea significativa
y ayude a defender nuestra tesis. Además de que debe estar siempre acompañada de un comentario o desarrollo argumentativo. En la descripción de este video les comparto una serie de ensayos redactados por estudiantes de secundaria, los cuales han seguido las pautas antes mencionadas para redactar un ensayo. Recordemos que la redacción de textos es muy importante no solamente para el desarrollo de nuestras competencias en producción de textos, sino también para desarrollar pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Eso es todo por hoy. Si te resultó útil Bueno, entonces eso es lo que es un ensayo y pues la parte característica de lo que ustedes deben realizar para esta semana. Obviamente digo que la actividad tiene para programar, para realizarse hasta el día 11 de mayo. Buenas noches, Vanessa. Entonces, como le estaba pues comentando en su momento, ustedes tienen que realizar, tienen que hacer y realizar en este ensayo es exponer una situación general cuando ocurra una situación de conflicto en un contexto laboral o académico, ¿verdad? Entonces quisiera saber y escucharlos a ustedes, Sheila, Isaac o Vanessa, que me digan cuáles son esas situaciones y si no, pues intentemos de crear, de inventar, de si no tenemos alguna situación en conflicto, que podamos decir, que podamos realizar. Entonces, cuéntenme. Bueno, señor, considero que una situación de conflicto puede ser que en el caso de nosotros, al diseñar la interfaz de un sitio web o un logo, muchas veces nosotros tenemos una percepción y un porqué que justifica la selección de los colores, de la tipografía, de todo lo. Pero las personas que no son diseñadores o no tienen el conocimiento, pues siempre quieren cambiar esa idea conforme a sus gustos y todo eso. Muchas veces está siempre hay ese problema. Damos nuestro punto de vista, pero el cliente, aunque pronto no es lo indicado Así que quieres aprender inglés. ¿Qué nos ha indicado? en hecho, tenemos que cumplir con lo que usted. Muy bien. Vanessa o Isaac, cuéntenme. Vanessa o Isaac. En este video van a aprender a distinguir. Cuéntenme. Es intentar cumplir con requisitos y gustos de las demás personas al diseñar algo. Muy bien. Vanessa. Bueno, vamos a ver. Y entre las cosas que están aquí es exponga de forma argumentativa la situación. Obviamente tienen que saber utilizar esta parte gramatical. Entonces vamos a ver un pequeño video corto sobre esto. Ir entre el uso de los adjetivos que terminan con ed y los que terminan en ing en inglés. Al final de la lección se incluyen ejercicios que son comunes en los exámenes, por lo que ver el video les va a servir para mejorar en sus calificaciones. Vamos a ver un par de explicaciones que les van a ayudar a entender la diferencia. La primera es que los adjetivos con terminación ed corresponden en español a los que se usan con el verbo estar y los que terminan con ing al verbo ser. Recuerden que en inglés es un solo verbo para estos dos del español, el verbo to be. Veamos ejemplos de adjetivos que terminan en ed. I am bored, yo estoy aburrido. She was inspired, ella estaba inspirada. Esto corresponde con el verbo estar del español. Ahora revisemos ejemplos de adjetivos que terminan con ing. I'm boring, yo soy aburrido. The book was inspiring, el libro fue inspirador.
Estas oraciones serían en español con el verbo ser. Otra explicación es que el uso de los adjetivos con terminación ed se usan para emociones, como en el ejemplo, I am bored because I have nothing to do. Estoy aburrido porque no tengo nada que hacer. No soy aburrido, me encuentro aburrido, que es diferente. Mientras que los adjetivos que terminan con ing describen cómo son las personas o las cosas. He doesn't have a girlfriend because he's really boring. No tiene novia porque es de verdad aburrido. That movie is really boring. You shouldn't buy it. Esa película es realmente aburrida. No deberías comprarla. En el primer ejemplo se describe cómo es una persona y en el segundo una película. Entonces, los adjetivos con ed describen emociones. ¿Qué sustantivos tienen emociones? ¿Las personas o los animales? Aunque dicen que las plantas también sienten. El punto es, y suena muy simple, que las cosas no tienen emociones, a menos que leamos literatura de fantasía o veamos anime, por lo que estos adjetivos con ed rara vez van a describir cosas. Este es un tip que les puede ayudar en un examen, pero no es 100% infalible. Veamos ejemplos. Podemos decir, The story was exciting. La historia fue emocionante. Pero no podemos decir, The story was excited. La historia estaba emocionada. Eso es incorrecto. Veamos un ejercicio que les pueden poner en un examen. La instrucción es selecciona el adjetivo correcto. Empecemos por buscar los que describen cosas. En la 1 se describe una película, en la 2 una clase, en la 7 un proyecto y en la 9 este ejercicio. Escogemos los adjetivos que terminan en ing. En las demás, una clave que nos puede ayudar a saber si el adjetivo termina con ed es buscar si hay algo que les produce una emoción o un sentimiento especial a los sujetos. En la 3 se habla de que mi mamá está enferma. Eso me hace sentir preocupado, worried. En la 4, él no está seguro acerca de la respuesta. Se siente confundido, confused. En la 5 hay algo que me gusta mucho, el arte, por lo que me siento interesado en eso, interested. En la 6 he trabajado mucho, me siento exhausto, cansado, exhausted. En la 8 ella aceptó mi invitación, lo que me hizo sentir sorprendido, surprised. Si se fijan, cuando hablamos de sentir, los adjetivos son con ed. Y listo, tenemos un ejercicio de 10. Espero que les sea útil este video, denle un like si les gustó y suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente lección. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, vamos a, con respecto a la temática y los que tienen que hacer. Deja de estudiar inglés. Bueno, vamos a ver otro Comienza a tipo de hablar inglés. gramática Vamos que a pueden empezar a practicar visualizar inglés. What is your que puedan name? My name is aplicarlo al Carla. ensayo. Es mi manera de decirte. I'm going to London at April. Do you mean I am going to London in April? I'm going to London in April. Writing como vuestro speaking. Sabréis de lo que hablo y si estáis en el presente espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Vamos allá. El objetivo del vídeo de hoy es repasar los condicionales en inglés para que te queden súper claros. Yo no pretendo que sepas rellenar huecos, sino que las situaciones concretas en las que necesites un condicional sepas exactamente cuál tienes que usar y cómo usarlo correctamente. Esto te va a servir no solo para la vida cotidiana, sino también para aquellos que estáis preparando para un examen, ya que vais a enriquecer un montón tanto vuestro writing como vuestro speaking si usáis los condicionales cuando de verdad hagan falta. En el vídeo vamos a ver cómo se estructuran, cuándo tienes que usarlos. Te voy a dar ejemplos con situaciones para que reaccionemos usando uno de estos condicionales. Y como siempre, después del vídeo te voy a dejar un resumen con todas las estructuras y los usos para que puedas tomar nota y los tengas clarinete. Si crees que el vídeo te va a ser útil, déjame un comentario, un like, un corazón, lo que quieras, porque eso hace que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Lo primero que tienes que saber es que hay 4 condicionales, no son 3, son 4. Tenemos el 0, el first, second y third conditional. Empezamos con el condicional 0, zero conditional. La estructura del 0 condicional es la más fácil porque tenemos if con presente simple y el resultado
es con presente simple también. No hay mucho de dónde rascar. Presente, presente. Este condicional se usa para hablar sobre facts, para hechos reales que siempre son así. Por ejemplo, evidencias científicas. Vamos a verlo en contexto. Imaginaros que estoy pintando un cuadro, ¿vale? Miro mis colores y digo, if I mix red and yellow, I get orange. Pase lo que pase, si mezclamos rojo y amarillo, vamos a tener naranja. Y por eso usamos este cero condicional. Otro ejemplo. If you cut yourself, you bleed. Si te cortas, sangras. A no ser que seas un unicornio, vas a sangrar. Eso va a ocurrir. También lo podemos usar para hablar de cosas que siempre nos suceden como regla general. Siempre, sin excepción. Como por ejemplo, if I drink coffee, I don't sleep. Si sabes que siempre que bebes café luego no duermes, puedes usar este cero condicional para describir esto. Este era muy fácil. Vamos ahora a los que a mí me interesan, que son el first y el second conditional. Te los voy a explicar en bloque y ahora vas a ver por qué. Veamos primero la estructura. El first conditional se forma con if y present simple, presente simple. Y la segunda parte del condicional irá con will y el verbo en infinitivo, ¿vale? Esa sería la estructura básica. Acuérdate que no puedes mezclar if con futuro. If siempre te va a ir con presente simple y la segunda parte irá con will. Y ahora vamos a mirar el segundo condicional. El segundo condicional lo formamos con if y pasado simple. Y la segunda parte del condicional con would más infinitivo. ¿Qué significa esto? Que si empezamos una frase con if y presente, en ningún caso vamos a usar would, porque entonces estaríamos mezclando conceptos. Si tenemos presente, will. Si tenemos pasado, would. Fácil. Vale, vamos a ver cuándo usamos uno u otro. Lo primero que tienes que pensar es si la acción que estás describiendo es probable o no probable. Si la acción es probable, vamos a usar first conditional presente con will. Si la acción es poco probable o imposible, súper hipotética, vamos a usar segundo condicional, que es pasado con would. Vamos a ver, te doy este ejemplo. Win the lottery. Evidentemente, las probabilidades son bajas. Entonces, vamos a usar el segundo condicional para expresar qué haríamos en esa situación de manera hipotética. Y quedaría algo como esto. If I won the lottery, win es irregular, entonces lo ponemos en pasado irregular. If I won the lottery, I would travel around Europe. Si ganara la lotería, viajaría por Europa. Veamos otro ejemplo. Stay at home tonight. Si miras la fecha, ves que las probabilidades de que yo me quede en casa hoy son muy altas. Entonces vamos a usar el primer condicional para expresar qué vamos a hacer en esta situación. If I stay at home tonight, I will watch series. Si me quedo en casa hoy, veré series. Va a ocurrir y por tanto usamos el primer condicional. Vamos con otro ejemplo. See through walls. Imaginaros que tenemos rayos X y podemos ver a través de las paredes. Evidentemente esto no es posible, es improbable o imposible y por tanto usamos el segundo condicional para explicar en ese hipotético caso lo que haríamos. If I saw through walls, I would check out my neighbor's decoration. Vamos con otra. Get a promotion. Conseguir un ascenso. Pues eso depende de la situación en la que nos encontremos. Y por eso te estoy explicando estos dos condicionales a la vez. Porque a lo mejor para mí es improbable conseguir un ascenso y para ti es probable. Entonces, dependiendo de la persona que habla, vamos a usar uno u otro. Vamos a pensar que es probable porque todo apunta a que estás a punto de conseguir un ascenso. Podríamos decir algo como, if I get a promotion, I will let you know. Si consigo un ascenso, te lo contaré. Y vamos a imaginarnos ahora que soy un trabajador nuevo que acabo de entrar a trabajar a la empresa y por tanto es muy poco probable conseguir ese ascenso. Vamos a decir hipotéticamente lo que haríamos. If I got a promotion, I would have a bigger office. Si consiguiera un ascenso, tendría una oficina más grande. Vamos con el último ejemplo para estos dos condicionales. Find 500 euro under my sofa. Molaría, pero es muy improbable y por tanto de nuevo elegimos el segundo condicional para decir en ese hipotético caso qué haríamos. If I found 500 euro under my sofa, I would buy a new laptop. Porque al mío le quedan pocas pilas ya. Vale, espero que haya quedado claro hasta aquí. Ahora vamos a desarrollar un poco más este segundo condicional porque nos puede dar mucho de sí, sobre todo para las cartas informales y para el speaking.
ya que hay una expresión fija que podemos catalogar como segundo condicional para dar consejo, advice. Y esa expresión fija es if I were you, I would do bla, bla, bla. Significa, si yo fuera tú, si estuviera en tu posición, haría esto. Entonces, imaginaros que en la carta informal que estamos respondiendo tenemos que resolverle un problema a alguien. Este condicional es perfecto. Imaginaos que el problema de la persona es que quiere aprender inglés, pero no puede permitírselo económicamente. Pues le podríamos decir, if I were you, I would watch Martha's videos. O, por ejemplo, I'm hungry and the fridge is empty. Podríamos decir, if I were you, I would order a pizza. Si yo fuera tú, pediría una pizza. Vamos a lo chungo. El tercer condicional. Parece muy difícil, pero no lo es si controlas la estructura así de rápido. Te voy a dar la estructura primero, que parece una fórmula matemática, pero luego con ejemplos la vas a ver súper fácil. Vamos allá. Vale, la primera parte, como siempre, con if, y después tenemos que usar pasado perfecto. Dios mío, no me acuerdo. Fácil. Es had, y ese had no lo puedes modificar, da igual la persona que esté hablando. Had y el verbo en 3. ¿Qué es el verbo en 3? Es mi manera de decirte que tienes que usar el participio. Lo llamo así porque los verbos irregulares, cuando los estudiamos, es la tercera columna. Y en los verbos regulares simplemente tenemos que añadirles ed, ed. Por ejemplo, ejemplos de verbos en tercera columna, o verbo en 3 o con ed. Played, waited, called, stolen, seen, been, ese rollo. Entonces, pasado perfecto es had y el verbo en 3. Y en la segunda parte necesitas 3 palabras. Si no tienes 3, está mal. La primera que necesitas es would. La segunda es have. Y la tercera es otro verbo en 3. Importante, incluso si el verbo es have, vas a necesitar 3. Would, have, had. Would have missed, would have seen. Siempre 3, cuéntalas, si no, problema. Una vez hemos visto la estructura, vamos a ver para qué se usa. Se utiliza para hablar de situaciones pasadas o para expresar regret, arrepentimiento. Vamos a verlo con situaciones. Imagínate que te digo, I didn't study, so I failed. No estudié y suspendí. Lo que queremos expresar es que si hubiera estudiado, hubiera aprobado o no hubiera suspendido. Vamos allá. Vemos la estructura, ¿vale? Y vamos paso a paso. If I had studied, verbo en 3, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen. Vale, vamos a hacerlo en negativa. If I had studied, I wouldn't have failed the exam. Si hubiera estudiado, no hubiera suspendido el examen. Cuando necesitamos negar cualquier parte de este tercer condicional, solamente vamos a tocar la primera palabra de cada verbo. Entonces, después de if, si tenemos que negar had, será hadn't. Y en la segunda parte, negaremos solo wouldn't. Have se quedará tal cual está. Vamos con otro ejemplo. She didn't check the forecast, so she got caught in the rain. Ella no miró la predicción del tiempo y le pilló la lluvia. Vale, pues tenemos que expresar que si la hubiera mirado, no le hubiera pillado la lluvia, ¿no? Entonces decimos, if she had checked the forecast, she wouldn't have got caught in the rain. I left home late, so I missed the flight. Salí de casa tarde y perdí el vuelo. Pues si hubiera salido más pronto, lo habría cogido o no lo habría perdido, ¿vale? Entonces vamos a expresarlo con el tercer condicional. If I had left home earlier, I wouldn't have missed the flight. Otro ejemplo. And she had an accident. Bebió y tuvo un accidente. Pues si no hubiera bebido, no lo hubiera tenido. If she hadn't drunk, she wouldn't have had the accident. Como ves, es lo que te comentaba antes. Incluso si tenemos have, necesitamos 3 palabras en la segunda parte del tercer condicional. Te dejo ahora este esquema para que te queden súper claros y puedas tomar nota.
Y hasta aquí este vídeo. Dejarme en un comentario un advice con el segundo condicional, con la estructura que os he explicado antes, y darme consejos sobre qué hacer en mi casa o explicarme qué estáis haciendo vosotros estos días, que me va a venir súper bien. Aunque os cuento que estoy teletrabajando non-stop todas las tardes en mi horario normal de profe. Espero de verdad que estéis todos súper bien. Si queréis seguir aprendiendo más grammar, os dejo por aquí un vídeo sobre pasivas con un truco. Reported speech. Commands and requests. Commands. Sit down. He told me to sit down. Stand up. She told me to stand up. Take out your laptop. The officer told me to take out my laptop. Get some bread from the supermarket. She told me to get some bread from the supermarket. Hail a taxi. He told me to hail a taxi. Don't talk. She told me not to talk. Don't look back. He told me not to look back. Don't touch the hot pot. His mother told. Muy buenas a Esta es todos los otra curiosillos explicación y de lo que van a curiosillas que andáis decir. por ahí. Os doy la bienvenida un día más porque hoy os va a gustar mucho este tema. ¿Por qué? Porque remata. Viene que en primer lugar hayas visto cómo... A mí con eso me vale. Tus ganas y vamos al lío. Curiosillo, curiosilla, bienvenido un día más a esta nueva lectura. Sabemos que es el reporte de speech porque muchos de vosotros, especialmente los que estáis ya en secundaria y en... Si necesitas aprender inglés, tienes que correr. Mi curso está a 95. Muy buenas a todos los... Esta lección va a ser mega breve, ¿ok? Orders or requests or suggestions. Bueno, muy sencillo. Ya sabemos que para pasar al estilo indirecto siempre tenemos que empezar por una frase introductoria del tipo he told me o he asked me, seguido de todas esas normas que conocíamos de reported speech. Pues bien, en el caso de las peticiones, de las órdenes, de las sugerencias, simplemente tenemos que hacer nuestra frase introductoria seguida de to más infinitivo o not to más infinitivo en caso de que sea una orden negativa. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, duda o inquietud al respecto? Isaac, Vanessa, Sheila. Entonces, quisiera saber si han tenido alguna pregunta al respecto. Si tienen alguna pregunta hasta el momento. No, señor. Bueno, entonces, vamos aquí a intentar ver algo. Un video corto sobre esto. Vamos a colocar aquí.
Con solo 2.300 pesos al día, entregarás 16 sobres de alimento terapéutico cada mes. Hoy en nuestra clase vamos a hablar de reported speech. En ocasiones alguien te dice algo y luego otra persona te pregunta eso que esa otra persona dijo. Y tú generalmente tienes que contarle a esa otra persona. Por ejemplo, Alejo me dijo que quiere enseñar inglés. Eso es un reported speech. Estoy contando algo que otra persona me dijo. En inglés funciona de manera muy sencilla si tenemos en cuenta las siguientes reglas. Si hablamos en presente simple, vamos a hacer el reported speech cambiando la frase a pasado simple. Es decir, I cook dinner. Eso lo dice una persona. Luego otra persona me pregunta, ¿qué dijo ella? Y yo debo contestarle, she said that she cooked dinner. Como puedes ver, la primera frase estaba en presente simple, pero para yo contarle eso a esa tercera persona, ¿qué fue lo que dijo la primera persona? Debo hacerlo en pasado simple. Ese that, que sería en nuestro español el que, es opcional. Puedes ponerlo o no. Si la frase que dicen está en presente continuo, la pasaremos a pasado continuo. Por ejemplo, I am listening to music. What did he say? He said that he was listening to music. Como puedes ver, nuevamente la frase estaba en presente continuo, pero para yo contarle eso a esa otra persona, debo decirlo en pasado continuo. Si la frase que dicen está en presente perfecto, lo vamos a cambiar a pasado perfecto. Por ejemplo, I have finished my work. What did he say? He said that he had finished his work. Si estamos hablando en presente perfecto continuo, la frase la cambiaríamos a pasado perfecto continuo. Por ejemplo, I have been studying since 3 o'clock. What did he say? He said that he had been studying since 3 o'clock. Si la frase que dicen está en pasado simple, esta en reported speech pasaría a pasado perfecto. Por ejemplo, I did exercises today. What did he say? He said that he had done exercises. Si la frase la decimos en futuro, cambiaríamos el will por el would. Por ejemplo, I will study the book. What did he say? He said that he would study the book. En ocasiones en reported speech, cuando alguien habla en futuro, nosotros lo usamos como el iba. Por ejemplo, yo voy a cocinar. ¿Qué dijo él? Él dijo que iba a cocinar. Ese iba se usa con was going. Por ejemplo, I will travel tomorrow. What did he say? He said that he was going to travel tomorrow. Como pueden ver, amigos, es muy fácil hacer el reported speech si seguimos las reglas. Recuerda, si la frase se dice en una estructura gramatical, al decirla en reported speech va en otra estructura gramatical. Sigue practicando mucho y no olvides suscribirte. Entonces, como les decía a ustedes, pues vamos a tener hasta el día 11 de mayo para realizar las actividades con respecto al ensayo. En este ensayo, pues va a ser de un tema en específico relacionado a alguna situación, problema que hayan tenido ustedes, ¿verdad? Puede ser campo formativo, laboral, y como ustedes estaban diciendo muchas veces, es tema de algo muy sencillo, ¿verdad? Algo muy sencillo como poder realizar alguna temática y que al cliente no le guste, ¿verdad? Entonces es un tema, ya ustedes tienen que saber escoger, hacer, desarrollar y poder saber qué es lo que se requiere, ¿verdad? Es fácil, es
que ustedes puedan realizar, ¿verdad? Que ustedes puedan desarrollar y hacer. Que sea fácil, ¿verdad? Porque es muy importante saber esto. Quisiera saber si hasta el momento hay algún tema que quieran conocer más o que les haya quedado con alguna duda y poderles hablar. Señor, en lo personal, tema como tal, no tengo duda, pero le quería preguntar si la extensión debe ser, como lo dice la guía, de 2 a 3 páginas. Y por ejemplo, el tema de conflicto en nuestra área laboral y académica, pues algo muy personal. Y pues yo pensando acá más o menos en cómo hacer el ensayo, pues como que no veo mucha, o sea, de que hay información para citar, sí hay, pero es obligación que tengamos que citar algunas referencias o lo podemos hacer simplemente con toda la información que nosotros tenemos de lo que hemos adquirido a lo largo de la carrera. Si no necesariamente ustedes tienen que tener como una referencia. ¿Listo? No es necesario tener tanta o bibliografía al respecto, ¿verdad? No es tan necesario, pero sí es importante que ustedes puedan hablar del tema, ¿verdad? Que ustedes puedan desarrollarlo sin ningún inconveniente, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer. Entonces, es eso. Ok. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda? ¿Duda quieran saber? Señor, ya todo está claro, todo está claro. Bueno, bueno, es algo que para que sepan, se me había pasado, vamos a ingresar a nuestro curso, ¿verdad? Que ustedes deben saber, conocer y que sepan al respecto, tienen que saber y recuerden, pues subir su actividad. Igual nos vamos a ver la próxima semana para nuestra última actividad. Aquí van a tener, aquí en la parte 3, estamos aquí para esto, falta el video, que es el que vamos a realizar la próxima semana, ¿verdad? Que va a ser la otra semana, del 12 al 18, para que ustedes sepan, ¿verdad? Que tengan conocimiento sobre eso. Y que puedan, pues, conocer más sobre estos temas que son de gran valor y que puedan hablar más de esto. Si se dan cuenta, son temas sencillos, son fáciles de desarrollar, fáciles de hacer. Entonces, no es nada complicado, no es nada del otro mundo. Y que sepan eso, que ustedes tienen que realizarlo. Y como dicen, hay que hacer el ensayo en inglés para que sepan, para que tengan conocimiento. Y pues no, estamos viéndonos en una próxima ocasión sobre esto. Vanessa, no todo está claro. Sheila, déjame ver si puedo, si me sale. Bueno, no, es solo eso,
para que sepan, tengan como si cualquier duda e inquietud que tengan sobre eso me pueden escribir sin ningún problema al grupo y yo con gusto les estaré ayudando en cualquier tipo de actividad o duda. ¿Listo? Listo, señor, muchas gracias. Bueno, entonces que pasen una feliz noche y nos estamos viendo en 8 días. Feliz noche. Siendo hoy, son Igualmente. mayo 5 del 2025, las 6:55 de la noche, hemos finalizado con nuestra sesión en línea. Feliz noche.